Hola, ¿qué tal? Este día el tema que veremos es bien interesante. Tenemos el que primero fue desechado. Bien interesante el tema. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 26. Ahí nos narra esta interesante historia. ¿Y de qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar vamos a conocer la historia del primer rey que el pueblo de Israel le solicitó a Dios. Después de que tuvieron jueces, ellos querían ser como los demás pueblos. Querían tener su rey. Para Dios hay un momento. Y ese momento, de acuerdo a la voluntad de Dios, todos iban su rey, pero no era ese el momento. Y aquí es donde el pueblo se enfrasca en que ellos querían tener rey, en contra de la voluntad de Dios. Y para muestra, les da un rey. Pero antes, vamos a la historia para conocer detalle por detalle qué fue lo que pasó con este rey. ¿Y qué personajes nos encontramos en esta historia? Nos encontramos al profeta Samuel. En esta ocasión, Samuel aproximadamente tenía 60 años. Pero para conocer un poquito más, acompáñame al capítulo 8, del versículo 1 al 9. Saca tu Biblia y vamos a aprender de Jesús. En este momento, nos encontramos con un personaje principal de esta historia y ese personaje es el profeta Samuel. Aproximadamente él tenía 60 años. No era tan perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque él decidió poner a sus hijos a cargo de unas provincias. Cosa que no se percató de la enseñanza o guía a sus hijos a conocer de Dios, a respetar a Dios. Veamos qué dice el capítulo 8, versículo 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos eran Joel y Abías, y eran jueces de Bérseba. En el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos notar que la autoridad de un padre a sus hijos es muy importante. Lo primordial es enseñarles el temor a Jehová, pero no un temor a miedo, sino un temor de respeto. ¿Y por qué hablamos de esto, de la autoridad? Porque Samuel no le pidió la dirección a Jehová y a la vez él no instruyó a sus hijos por el camino espiritual, que en la vida nosotros como creyentes es nuestro deber enseñarles el camino espiritual. No es fácil en un momento, no es fácil iniciar a los hijos en la guía del Señor. Son jóvenes y es bien difícil, pero a manera de que tú y yo podamos enseñarles, debemos sembrar esa semillita en el corazón y orar a Jehová o a Dios a que Él los guíe a su tiempo. Preparemos a nuestros hijos por el buen camino. Y en el versículo 5, veamos qué dice. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Veamos aquí el doble pecado. El doble pecado para el pueblo de Israel. El doble pecado que tú y yo podemos caer en su momento. ¿Por qué? Por no tener la precaución de asegurarnos en verdad que es la voluntad del Señor. Aquí podemos ver que ellos, o como pueblo, lo que ellos querían, lo que ellos buscaban eran sus propios caminos, no los caminos de Dios. Punto 1. Y el número 2, el deseo de un rey, así como también las demás naciones, que no era un deseo del espíritu. Aquí era puramente un deseo de la carne. Tú y yo debemos ver qué es lo que añoramos del vecino, qué es lo que el vecino tiene y que tú y yo queremos. Pero si no es la voluntad de Dios, no te lo puede dar. Entonces, debemos esperar, debemos ser pacientes. ¿Por qué? Porque caemos en esos dobles pecados del pueblo. Veamos todos estos ejemplos y pongámoslos en práctica en nuestra vida diaria. Tú y yo aprendemos practicando, porque para eso se dio la Biblia, para eso apareció la palabra de Dios, porque ejemplos están acá para que tú y yo los pongamos en práctica. Ahora vamos al capítulo 9. Aquí ya vamos buscando quién iba a ser el segundo protagonista de esta historia bíblica. Aquí vamos a ver el segundo personaje. Aquí hace su aparición para aprender un poco más de Jesús. ¿Qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que debemos de hacer? Veamos qué dice en el capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se cree que Saúl era muy alto, era muy parecido, pero aquí vamos a ver una similitud. Vamos a hacer una comparación, una breve comparación. ¿Con qué otro personaje? Con el apóstol Pablo. Vean que el apóstol Pablo era también de la tribu de Benjamín. Pero vean las dos posturas. Aquí Saúl está representando al hombre carnal. En Pablo representa al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque a Saúl lo presentan como un hombre muy parecido, fuerte, muy alto, sobresalía sobre el pueblo de Israel, carnalmente. Pero el apóstol Pablo era débil, pero muy entregado a la palabra de Dios. Vean las diferencias. Muy interesante. De la misma familia pueden salir dos generaciones diferentes. Pero entre usted y yo está el cuidar y enseñar al Dios de Israel, al Dios único rey, al único rey, al único Dios. Del versículo 3 al versículo 27 nos encontramos a el cuadro del evangelio del peregrino que busca una posesión perdida, así como el hombre que busca la inocencia perdida. Veamos qué dicen esos versículos. Saca tu Biblia y acompáñame a la lectura. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo:
Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues allí nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Aquí en este versículo podemos notar que el siervo sí conocía a Dios. Conocía de esos personajes que buscaban a Dios. Conocía de Samuel. Y cosa que Saúl no había conocido nada, porque él se había entretenido en otras cosas. Ahí podemos conocer el poco conocimiento de Saúl acerca de este siervo de Dios. Y el siervo le contó todo lo que sabía de este personaje. Y de esta forma, nosotros, cristianos, que conocemos al Padre, que conocemos a Dios, que conocemos sus caminos, y que Él nos ha enseñado a través de quién se llega al Padre, a través de quién obtenemos la salvación, a través de quién obtenemos el camino a la salvación. Debemos enseñar a los que no le conocen. Debemos mostrarle el camino y que puedan conocer acerca de Jesús. Y en el versículo 7, y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Podemos ver un ejemplo bien claro. Saúl intentaba comprar la voluntad de Samuel, cosa que como nosotros como cristianos debemos evitar. Tratar de sobornar la voluntad de nuestro Dios. Y en el versículo 9, acompáñame al versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Aquí podemos entender que en nuestro tiempo debemos de disfrutar de la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da, y a la vez gozarnos de esa relación más cercana a nuestro Dios. Aquí encontramos que Saúl fue puesto 2 veces a prueba, y en las 2 veces fracasó. Una, con los filisteos, que Dios los utilizó como instrumento, y la segunda fue con los amalecitas. Saúl demostró que él era un hombre carnal. ¿Por qué? Porque él esperaba en Dios y no esperaba para Dios, porque fue desobediente, porque puso su propia voluntad ante la voluntad de Dios. Falló en confiar en Dios y falló al obedecer a Dios. Confiar y obedecer son 2 palabras muy claves para los creyentes y más difíciles para aquellos que no están dentro de la voluntad de Dios. Al capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. En este versículo 2 podemos notar algo muy interesante que a nosotros como humanos se nos olvida. A él no se le olvidan las cosas correctas
ni las incorrectas. Y las incorrectas, a menos que sean lavadas por la bendita sangre de Jesucristo y que luego son perdonadas. Vamos al versículo número 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí podemos notar que la palabra sobresaliente o la palabra clave es destruye todo. Amalec se había portado mal. Y más adelante vamos a ver de que Dios le había dado muchos años para que él pudiera recapacitar. Así como tú y yo, Dios nos regala muchos años para que podamos enmendar lo que estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que hacemos mal? No creer en la bendita sangre de su Hijo, no creer en esa salvación de su Hijo que nos vino a dar gracia en eso. Y Amalec se la tenía guardada porque se portó muy mal con el pueblo de Israel. Recuerda, son historias que se van uniendo en el camino y todos esos pobladores, si se habían portado mal, iban a sufrir el castigo de Dios. Aquí podemos ver que la salvación o salvarse por nuestra propia cuenta no vale. Vamos a Romanos 8:13 a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Acompaña. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y continuemos, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En resumen, hacer la voluntad de Dios. Aquí encontramos que los amalecitas eran enemigos determinados y crueles contra el pueblo de Dios. Estos fueron los primeros que se encontraron con el pueblo de Dios. ¿Y en dónde? En el desierto. En Éxodo capítulo 17 nos narra que en ese momento el pueblo de Israel se encontraba débil y desvalido. Y no les importó. Los atacaron hasta quitarle las cosas que llevaban. Y debido a este odio, Dios ordenó no olvidar este suceso. Vamos a Deuteronomio 25:19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseáis, borrarás la memoria de Amalec de abajo del cielo, no lo olvides. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios ya se la tenía guardada al rey Amalec, porque se había portado muy mal con su pueblo. Aquí podemos ver que todos se olvidaron del problema, pero Dios no se había olvidado. Dios sabía que en su tiempo Él iba a tomar la justicia en sus manos. Ya hasta el pueblo de Israel se había olvidado de eso. No se acordaba. Sí se acordaba. Recuerda, tú y yo podemos cometer algo y creemos que ya se olvidó Dios. Ahí está. Y en su momento Él lo va a tomar. Y por eso, si dice de que a Amalec le dio suficiente tiempo de vida para que cambiara de actitud, ese ejemplo tomémoslo en cuenta. Cambiemos de actitud, aún hay tiempo. Y recuerda, antes estaban bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Tenemos una gran ventaja, aprovechémosla. Recuerda, con un corazón humilde, a pedir la valiosa voluntad del Señor. Vamos al versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec. Pero
a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esta parte es bien interesante y muy importante para ponerle mucho cuidado. Aquí podemos ver que siempre como cristianos deseamos destruir lo vil y lo inútil, lo que ya no sirve, según nosotros. Pero decimos, vamos a dejar lo mejor para nosotros. Y lo estamos haciendo de acuerdo a nuestra conveniencia. Y creemos fielmente de que eso no nos va a afectar. Y que podemos estar un tiempo con Jesucristo y un tiempo por acá. Y no nos está afectando. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Estas palabras dadas por el Señor a Samuel significan que Dios cambió de planes o cambió su propósito con respecto a Saúl. Solo hay una cosa para que su reino hubiera sido establecido. Una palabra: obediencia. Si Saúl hubiera sido obediente, su reino se hubiera establecido por mucho tiempo. Vamos al versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió al Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí nos encontramos en estos dos versículos que es posible que Saúl se encontraba muy lejos de Samuel. Y por ese motivo es que Samuel tuvo que madrugar, porque esa era la diferencia entre Saúl y Samuel, que Samuel era muy obediente a Dios. En cambio Saúl desobedecía, hacía todo a la voluntad de él. Y aquí en él entendemos de que lo que Dios le había mandado hacer a Saúl había sido hecho a medias. No lo pudo cumplir en su totalidad. Aquí podemos ver de que muchos hombres guardan los mandamientos de Dios a su manera. Y cuando decimos a su manera, es que solamente la parte que les conviene. Vamos al versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es bien triste la escena que Samuel se pudo encontrar, porque la orden de Jehová era que tenía que acabar con todo la gente que estaba a la orden del rey Amalek. Pero él solo mató a lo más débil y lo que no servía. Lo demás se lo trajo. Vamos al versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí el Espíritu Santo está diciendo que Saúl no completó la orden. Saúl y el pueblo apartaron lo que mejor les convenía. Y para complementar, le perdona la vida a Agag, rey de Amalek. Aquí vemos a una escena donde Saúl, su ego es lo que más le estaba aflorando,
¿Por qué? Porque le dice a Samuel, es que, mira, el pueblo lo perdonó. Ellos me pidieron que los perdonara, que dejáramos eso, que no les hiciéramos daño. Cuando la orden fue dada a él y no al pueblo. El pueblo solo le acompañó. Y era sus primeras formas de liderar a un pueblo. Cristiano, si tú te encuentras en un momento en que la orden de Dios es que prediques el Evangelio, que vas a incomodar personas, que te vas a alejar de tus mejores amigos porque hablas de la palabra de Dios, evalúa en dónde quieres estar. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Evalúa. Y en este momento Saúl se estaba poniendo a favor del mundo. Él les estaba complaciendo las cosas que la carne le estaba pidiendo. No había nada espiritual. Se olvidó de dónde venía el poder. Y del versículo 16 al 22 nos encontramos en que es mejor obedecer al Señor que desobedecer. Porque es más difícil pedir perdón y no confiar en el sacrificio que hubo en el Calvario. Recuerda que el perdón siempre está disponible. Y para eso veamos la siguiente cita bíblica. Primera de Juan 1:9. Veamos qué dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios, ahí lo encontramos. Encontramos que Él es fiel y justo. Y en el versículo 23, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La raíz principal de todo pecado es la rebelión, adivinación o hechicería, o el esfuerzo para manipular el mundo espiritual a través de los espíritus demoníacos. Rebelarse contra la orden de Dios, que es el Cristo crucificado, es como acercarse a un número de circunstancias difíciles. Y encontramos otra palabra, la obstinación. Es un espíritu intratable que se revela a creer en Jesucristo o en la palabra de Dios. Y ahí viene la humillación de Saúl. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí podemos encontrar una gran enseñanza, que se nos estaba diciendo que no debíamos faltar, que no desobedeciéramos, que se nos estaba dando la orden de hacer o cumplir lo que Dios nos había mandado hacer. Aquí Saúl al principio estaba bien en alto. Él creía que lo que había hecho era el top. Creía de que aquí la gente lo iba a amar, pero se le olvidaba algo. ¿A quién tenía que complacer? Cristiano, ¿a quién vas a complacer cuando ya tienes la palabra de Dios en tu mano?
¿A quién piensas engañar? Creemos que no nos está viendo. Creemos que Él se le olvidó. Hemos aprendido durante este estudio de que Amalek, o el rey Agag, había cometido un montón de errores. Había tratado mal a sus hijos. ¿A cuáles hijos? Al pueblo de Israel. A todos se les olvidó, menos a Dios. 500 años le dio Jehová al rey Agag para que pudiera enmendar lo que había hecho. Pero no le dio importancia. Él siguió porque, como dijo, tengo vida y soy eterno, voy a seguir en lo mío, con la necedad, duro de servicio. Evaluemos en dónde estamos. Si tenemos salud, si tenemos vida, aún tenemos tiempo de poder hacer un cambio en nuestra vida. Aquí podemos ver en esta escena que el rey Saúl, cuando ya vio la cosa seria, porque Samuel amaba mucho al rey Saúl, le tenía un gran aprecio, más que a sus hijos, porque leímos que a sus hijos no les había puesto mucho la enseñanza del Señor, pero a Saúl sí ya le había dicho. Y Samuel fue y lo ungió, porque Dios así se lo había mandado. Pero aquí podemos ver que la desobediencia paga muy caro. Aquí en esta escena a mis espaldas vemos a el rey Saúl agarrándole las vestiduras a Samuel para obligarlo a que fuera a hacer holocausto a Dios con el anatema. ¿Por qué el anatema? Porque se había traído algo que Dios le había dicho que no lo debía de llevar. A Dios le interesa más la obediencia que las ofrendas. Así lo dice su palabra. Dios está más interesado en la obediencia del hombre que en las ofrendas. A Dios no le interesan ofrendas. A Dios le interesa tu y mi obediencia. A eso es lo que más le interesa. Rechazar la palabra de Dios o rechazar la palabra del Señor. Si tú rechazas la palabra de Dios, no estás rechazando tú a Dios. Pongamos mucho cuidado. Dios te está rechazando a ti y a mí. ¿Por qué? Porque no queremos la palabra de Dios. No queremos el manual. Para concluir, hemos aprendido que la obediencia paga doble. Y para terminar, vamos al versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Conclusión: después no andes buscando. Aquí podemos ver que ya lo que Dios había dictado en ese tiempo estaba escrito. No había de que lo iba a llevar, porque ahí no, el negocio no era con Samuel, el profeta, el negocio era con Dios. Así es que, para terminar, recuerda, no busques al humano, busca a Dios, porque ahora gozamos de algo muy importante, que es la gracia. Y en su bendita gracia podemos entrar al reino de los cielos a través de Jesucristo. Pero antes, aprovechemos el tiempo de la gracia. Y vimos en Primera de Juan 1:9 lo que nos dice: Él es fiel y justo. Aprovechemos. Nunca te apartes. Hoy es el momento para que vuelvas al camino del Señor. Que Dios te bendiga y seamos obedientes.